Buenas tardes, alumnos. Vamos a avanzar. Siguiente tema de la tercera declinación. Estamos muy cerca de terminar. De hecho, este es el anteúltimo tema. Después tenemos los temas en vocal, que son varios, pero los englobamos como temas en vocal. Y vamos a avanzar con el tema en expirante, que tiene una serie de cambios que ya nos antecede a lo que va a pasar con los temas en vocales. Es decir, hasta tema en expirante, nosotros veníamos con una pequeña lógica que con el tema en ro con síncopa se empezó a romper y a partir del tema de expirante se va a abandonar un poco más. ¿Qué es la teoría del enunciado? Es decir, dónde yo veo mi raíz en los enunciados de tema en expirante. Y eso se va a profundizar, va a cambiar un poco en los temas en vocal. Si ustedes recuerdan, hasta ahora labial, gutural, dental, nasal, no veíamos la raíz en el nominativo porque o chocaban las consonantes y había un cambio, o tenía tema alargado, es decir, teníamos que mirar la raíz en el genitivo. Con el tema en líquida todavía miramos la raíz en el genitivo, excepto para los sustantivos de ro con síncopa. Ro con síncopa ya no tenía la raíz ni en el nominativo ni en el genitivo, había que verla en el cuadernito. Y eso mismo va a pasar con el tema en expirante. El tema en expirante no es difícil de declinar. Te lo voy a explicar por qué. Es un poco difícil de comprender y por eso hay que estar atentos porque gracias a la comprensión lo vamos a encontrar en las oraciones. Muy bien, empezamos un poquito. Tema en expirante son los sustantivos que terminan en sigma. Sigma es la letra expirante, la única expirante. Tenemos masculino, femenino y neutro. Masculino y femenino van con un solo modelo. Neutro tenemos dos modelos. Tenemos modelos trieres, creas y genos para neutro variable. Ya vamos a llegar a neutro variable. ¿Qué pasa con este sustantivo? Empecemos por masculino y femenino. Trieres. Mi raíz termina en sigma. Esta es la letra del tema expirante. Antes hay una eta, por lo tanto, así como los sustantivos en nasal, por ejemplo, daimon terminaba en mi letra nasal, y la omega de adelante era una letra larga, lo mismo pasa acá. Esta eta me está diciendo que el nominativo hace tema alargado. Que de hecho es lo más lógico porque si termina en sigma, la raíz, ¿para qué voy a agregar otra desinencia sigma? Entonces, masculino y femenino hacen nominativo singular alargado. Lo que significa que mi raíz es pasando esta a la breve. A diferencia del tema nasal y del tema nitau, acá solamente alargan sustantivos en es decir, no hay ningún sustantivo en os que alargue. Eso no existe en tema en expirante. Siempre alarga en es. Por lo tanto, mi raíz siempre va a ser con épsilon al final, trieres. Esta es mi raíz. Coincide, termina en sigma, tema en expirante y tiene la breve. Ahora bien, esta raíz trieres, ¿dónde está acá en el genitivo? No está. Si ustedes miran la raíz hasta acá, y si ustedes se acuerdan, vamos a formar el genitivo singular. Las palabras, vamos a copiar la raíz, trieres. Como esto es sigma, la sigma tiene dos formas en griego, de final de palabra y de medio de palabra. Primero tengo que hacer este cambio, porque voy a agregar una desinencia. Si ustedes recuerdan, toda la tercera declinación tiene como desinencia os, para el genitivo singular. Eso sí, igual. Entonces, ¿por qué si yo deduzco que esta es mi raíz y esta es mi desinencia, aparece trierus en el enunciado y no trieres? Bien, el tema en expirante tiene una regla particular, que es distinta a todas las reglas que venimos viendo. No es tema alargado, no chocan las desinencias. La regla es sigma entre dos vocales desaparece. Vamos a anotarlo acá. Se llama sigma intervocálica. O entre dos vocales. Desaparece. Eso va a aplicar a todo el tema en expirante. Entonces, me tendría que quedar así. Triereos. Pero sigue estando distinto. Acá dice triereos y mi diccionario me sigue diciendo que es trierus
¿Qué pasó? Bueno, lo que sucede es que eos no es un diptongo en griego. Griego no es como castellano que cualquier unión de vocales es un diptongo. Los diptongos están claros. Ai, ei, oi, au, eu, u. Eos no hace diptongo, chocan las dos vocales. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en gutural choque de consonantes, kappa, sigma? También hay choque de vocales. Por lo tanto, al quitar la sigma intervocálica, estas dos vocales se van a encontrar, no hay nada que las divida en el medio como antes, y también van a chocar. Hay un choque de vocales. ¿Cómo se resuelve? Cada choque de vocal se resuelve de una manera particular. En este caso, eos va a pasar a us. Entonces, donde yo tenía eo, no puedo dejar eo, tengo que dejar sí o sí u. Y esa es la razón por la que acá yo encuentro us en el genitivo y no trieresos. Este tema alargado, trieres, con la letra breve, pierde la sigma, chocan estas dos letras y el resultado va a ser esta palabra. En lugar de tener esos, va a desaparecer la sigma, épsilon y ómicron van a chocar y el choque no va a ser épsilon y ómicron, va a quedar en U. Una forma distinta a la que venía habiendo. Esa es la razón por la que, si ustedes miran, van a ver que las terminaciones de la declinación del tema en expirante son distintas a las que venimos dando. Es decir, a ver, si esta es tercera declinación y yo sabía que acá hay tema alargado, hasta ahí está bien. Sin desinencia, hasta ahí está bien. Pero yo tenía entendido que la desinencia de acusativo era alfa. Bien, sigue siendo alfa. Lo que pasa es que esta es mi raíz, trieres, hasta acá, con la sigma de medio palabra. Esta es mi desinencia alfa. Lo que pasa es que cuando desaparece sigma, estas dos letras chocan y en lugar de quedar ea, pasa a ser eta. Y esa es la razón por la cual en lugar de alfa yo tengo épsilon acá. Vamos a hacer todos los casos. Esta es mi raíz. Trieres. Y el 1. Bien, le voy a agregar las desinencias que yo conozco. Os, i, es, as, on, sin. ¿Qué va a pasar? La regla dice sigma entre vocales desaparece, por lo tanto va a desaparecer. Acá anoto, sigue el tema alargado. Entonces va a quedar, esta sigma está entre dos vocales, desaparece. Sigma, epsilon iota, desaparece. Epsilon, epsilon, desaparece. Epsilon, epsilon, desaparece. Epsilon alfa, desaparece. Epsilon omega, desaparece. Y acá, epsilon, epsilon, esta epsilon tiene valor de vocal. También desaparece. Al tener valor de vocal esta queda como consonante. Entonces, desaparecieron todas las sigmas del tema en expirante. En definitiva, el tema en expirante solo tiene la letra expirante en el nominativo, que hace alargado. Todo lo demás desaparece la letra que es del tema en expirante. Y me quedan todos estos diptongos, me quedan, todos estos choques de vocales. Eo, ei, que sí es un diptongo, ea, eon, y acá me va a quedar directamente esi, ya no va a tener problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que tienen un choque de vocales, es decir, los que ya no sean diptongos conocidos por el griego, se van a transformar en verdaderos diptongos. Acá hay dos vocales juntas pero que no hacen un diptongo, hay que convertir en un diptongo. Acá hay dos vocales juntas que no hacen diptongo, en este caso alargan eta. Acá queda u, esto queda igual. Estos dos alargan el diptongo ei, igual que este. Ea alarga el diptongo ei. Eo alarga solamente en on y esi queda igual. Entonces, esa es la razón por la cual, si nosotros vemos la declinación
el tema inspirante, decimos, ¿tiene desinencias distintas? No, ahí está el error. No tiene desinencias distintas, las desinencias son las mismas. El hecho de que pierda sigma y de que choquen la vocal de la raíz con la vocal de la desinencia hace que tengan terminaciones distintas. Las desinencias son las mismas, las terminaciones son distintas. Quiero aclarar el concepto. Las desinencias siguen siendo las mismas que nosotros conocemos. Chocaron y cambiaron. Por eso tenemos que termina distinto la palabra, pero la desinencia sigue siendo la misma. ¿Es fácil declinar el tema en inspirante? Sí, porque tomo esta terminación y coloco las terminaciones que correspondan. No tengo que hacer toda la explicación. Porque en la oración directamente me va a aparecer la palabra así, con estas terminaciones. No me va a aparecer mezclado, tachado, sigma, no, ya me va a aparecer la forma resuelta. Entonces, para declinar, declino con las nuevas terminaciones, no con las desinencias viejas, declino ya con el producto. Pero es difícil encontrar, porque yo me encuentro con la desinencia us, con la desinencia eis, y estoy acostumbrado a ver desinencia es, desinencia as, desinencia on. Entonces tengo que atender a ver qué tema puede ser. Es mucho más fácil de buscar. Quito acá y los sustantivos en masculino y femenino siempre se buscan en es, del tema inspirante. Hago una aclaración. En el diccionario, el verde, el enunciado les dice, ustedes buscan por ejemplo trieres y les dice eos, us, es decir, les da la explicación de dónde viene esto. Lo mismo que yo hice acá. Le da esto. Primero esto, después esto. En el ELADE les dice directamente trieres, us. No tiene esta explicación. Hago esa aclaración. Es lo mismo. Solo que si buscan en el diccionario, porque sé que algunos ya están trabajando ahí, anoten lo que está entre paréntesis, entre corchetes. Es muy importante porque es parte de la desinencia. Entonces, recapitulando un poquito, para declinar el tema en expirante, alarga el nominativo, después hace sin desinencia y después cambia todas las terminaciones porque la sigma entre dos vocales desaparece y la vocal de la raíz y la vocal de la desinencia chocan y si no es un diptongo, entonces se transforma en un diptongo. Por eso en lugar de os, nosotros vemos us, en lugar de ea, vemos e. En lugar de es, vemos eis, en lugar de eon, vemos on. Hay un cambio, se declina solo con estas terminaciones. Y para buscar, masculino y femenino se busca con es. Si el sustantivo es neutro, aplica las mismas reglas, solo que como la palabra termina con otra letra, cambia las letras en las que van a quedar las terminaciones. ¿Qué significa esto? El sustantivo neutro hace sin desinencia. O sea que esta es mi raíz. ¿Qué pasó con esta raíz? ¿Por qué quedó creos? Si yo quiero hacer genitivo singular, creas, con sigma de media palabra, le agrego omicron y me va a pasar lo mismo que acá. Sigma entre dos vocales, que son alfa y omicron, desaparece. Me tendría que quedar creaos. Estas dos letras chocan y se va a formar una omega. Y esa es la razón por la cual el genitivo me queda creos. Igual que acá. Aplico la misma regla. Sigma entre vocales desaparece, choque de vocales y alarga en una letra nueva. ¿Cómo se declina el neutro? Igual que con las mismas reglas que el masculino y femenino, solo que con distintas terminaciones. Acá tenemos sin desinencia, me quedan as, y acá empiezan los choques, esto que ya explicamos. Creasos. Acá. Sí. Tacho,
sigma, y esta iota pasa acá abajo, por eso me queda así. Plural. Estos tres casos que son iguales, tendría que ser crea, sa. Tacho sigma, se juntan estas dos alfas en una sola. Acá, creón, tendría que ser creazón. Tacho sigma entre dos vocales. Y este choque de alfa y omega me queda en omega. Y en este caso, creasin, acá tendría que haber una sigma que, como tiene valor de vocal, también desaparece. Y por eso me queda creasin. Si mi sustantivo es masculino y femenino, declino con es. Si mi sustantivo es neutro con as, utilizo las terminaciones en as. Lo mismo que acá. Son las mismas desinencias que conocemos, solo que están chocadas y fusionadas con las letras de las raíces. Por eso las terminaciones son distintas. Las terminaciones son distintas. Pero se usa igual que todas las otras, es decir, se va cambiando la terminación según los casos. Del tema en expirante, hay muy pocos sustantivos masculinos y femeninos en es. Hay muchos adjetivos, porque por este tema se va a dar el adjetivo de segunda clase, contractos. ¿Se acuerdan que habíamos dado no contractos, que era el modelo de Eudaimon, por el modelo de tema nasal? Con el tema en expirante vamos a declinar los de segunda clase no contractos. Pero sustantivos hay muy pocos. Hay muchos nombres aquí. Heracles, Diógenes, Aristóteles. Pocos sustantivos. Menos aún sustantivos en neutro. Lo que hay mucho son los sustantivos neutros variables. Esto hay gran cantidad, son los más comunes y se usan muchísimo. Que son los sustantivos neutros que terminan en os. Fíjense, la raíz, vamos a mirar directamente acá. La raíz de estos sustantivos, la raíz de genos, en realidad es, todavía tengo tinta en algún marcador, es genes. Esta es la raíz. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué cambió de es a os? Porque es variable. No hay ninguna explicación por la cual genes pasa a ser genos, así como los otros sustantivos del tema en expirante neutro variable, anses pasa a ser ansos, pleses pasa a ser plesos. Todos los neutros variables, en lugar de ser sin desinencia, como hace creas, y dejar la raíz, no, cambian es a os los tres primeros casos, sin motivo aparente. Por eso se llaman variables. Varían sin ningún motivo. Simplemente cambian. Es posible que hayan sido genes en sus orígenes, pero se fue imponiendo el uso de genos y el uso termina imponiéndose a la norma y quedó variable. Lo demás es fácil. ¿Qué pasó con el genitivo singular? Bueno, a genes se le agregó la desinencia os, sigma quedó entre dos vocales, no puede estar entre dos vocales, desaparece. Me quedó geneos. Chocaron estas dos vocales y en lugar de dejar geneos cambia a genus, es decir, eo pasa a us. Acá el cambio es que se busca con os y eso es muy importante, porque si yo tengo la palabra gene, voy a pensar que es quizás tema en eta, quizás tema en expirante. Si es neutro, quizás piense que se busca con as, pero hay que pensar bien que se busca con os. Por eso es importante que yo tenga anotado bien todos los nominativos. Porque yo en el diccionario solo encuentro con nominativo. Por lo tanto, si no encuentro una palabra, tengo que ir probando los distintos nominativos. No encuentro una palabra, pruebo en es, pruebo en as, pruebo en os. Sigo sin encontrar entonces de los temas previos. Pruebo en on, pruebo en as de nitau, pruebo en, pruebo con psi, etc. Cuando yo no encuentro una palabra, tengo que correr la variable por todos los nominativos. Entonces, variable neutro cambia sin motivo aparente. Por eso es variable. Después es lo que nosotros ya conocemos. A la raíz se le agrega la desinencia y desaparece la sigma intervocálica.
Hay un choque y resulta de esta manera. Génesis desaparece acá, este queda igual. Para estos tres casos, Genesa, esta es la desinencia. Acá, fíjense, a ver dónde tenía, cómo es distinto, porque en masculino y femenino, epsilon y alfa chocan en ei, pero para el neutro, epsilon y alfa chocan y queda eta, en los tres primeros casos. Geneson. Y el último, acá tendría que haber sigma, genesin, se tacha una de las sigma y queda genesin directamente. Entonces, tema inspirante, ¿qué hay que saber? No está la raíz en el enunciado, como sabíamos hasta ahora. Yo tengo que pensar la raíz o razonarla o mirar en el cuadernito. Tiene terminaciones nuevas con las cuales se declina. Simplemente tengo que cambiar las terminaciones, no tengo que hacer toda la explicación. Pero es muy importante no llamar desinencias a esto, son terminaciones. Y es importante saber la explicación para saber por qué hay nuevas terminaciones. No es que se le ocurra simplemente cambiar. Lo único que cambia así es genos. Todo lo demás tiene un motivo por el cual aparecen estas terminaciones. Viene de una sigma que desaparece y un choque de vocales. Hasta ahora veníamos viendo choque de consonantes. Y si no encuentro alguna palabra, tengo que buscar con los nominativos. En es, en as y en os. El más común de todos es neutro variable. Es el más usado. Hay muchísimos sustantivos de neutro variable. Y, si bien no hay muchos sustantivos de masculino y femenino, hay muchos adjetivos de segunda clase contractos, que son los adjetivos que se declinan por el modelo en espirante. ¿Por qué se llaman contractos y los otros son no contractos? Porque, a diferencia del tema nasal, hay esto. Este choque que se resuelve en un diptongo distinto, esto se llama contracción. Las dos vocales de la raíz y la desinencia se contraen, se juntan en un nuevo diptongo. Los adjetivos declinan por el modelo en espirante. El modelo en espirante tiene todas contracciones. Por lo tanto, los adjetivos van a tener todas contracciones. Masculino y femenino, miren acá. Es, us, ei, eis, on, esin, declinan igual que masculino y femenino. Sustantivos. Pero el neutro no declina ni como as ni como os. Tendría que declinar igual que genes, pero sin la variante. Es decir, fíjense, es, us, ahí es todo igual. On, esin. Estas desinencias son todas iguales al neutro variable. Lo único que cambian son los tres primeros casos. Porque aquí hace sin desinencia. Y sin, por lo tanto, hacer el cambio del neutro variable. Vendría a ser la declinación original, sin el cambio del variable. Adjetivos de segunda clase contractos, entonces se declinan como tema en espirante, masculino y femenino, y en es, sin variable, el neutro. ¿Qué significa esto? Como el neutro hace sin desinencia y no hace el cambio en os de variable, esta es mi raíz. Porque no tiene desinencia, no tiene tema alargado, por lo tanto, esta es la raíz. Significa que cuando yo busco un adjetivo y me dice, por ejemplo, aleses, que así me va a aparecer en el diccionario con esta terminación, esta es mi raíz, en el diccionario o en el ELAD. Aleses significa verdadero, genos significa raza, fíjense que una de las palabras derivadas es génesis, y trieres significa trireme o barco de 30 remos. Importantísimo adjetivo de segunda clase para poder avanzar en el estudio de la materia. El tema en espirante nos permite conocer estos adjetivos. Estos son muy comunes, al igual que el neutro variable.
Bien, como estamos avanzando con los adjetivos de segunda clase, ya vimos, ustedes ya vieron los de primera, que van por primera y segunda declinación, ya vimos los dos de segunda clase. Segunda clase se divide en no contractos, que van por tema nasal, y contractos, que acabamos de ver, que van por tema inspirante. Como ya vimos toda la declinación de adjetivos de segunda clase, solo nos queda tercera clase, que va con los temas en vocal. Por lo tanto, ya tienen un gran cúmulo de adjetivos y vamos a repasar un poco declinación en concordancia. Esto, por ejemplo, acá tenemos una frase sacada de una oración. Si ustedes recuerdan esta palabra, estaba en el último ejercicio de temas líquidas, creo que el anteúltimo. Ustedes conocen las concordancias, son las que nosotros en las oraciones hacemos con la caja china, porque está todo en un mismo caso, número y género. De caso, nominativo, femenino, plural. Me ayuda el artículo, porque cuando yo analizo el artículo, las otras palabras están en concordancia. La concordancia se compone de un artículo, estamos acostumbrados a que sea artículo y sustantivo, hacemos así la caja china, pero podemos tener un adjetivo, que puede estar acá o de este otro lado, y un sustantivo. Los tres tienen que concordar en caso, género y número. Pero, si nosotros miramos las terminaciones, las desinencias, acá tenemos hay y acá tenemos es. Son terminaciones distintas, son desinencias distintas. Y esto es algo que quiero aclarar. Las concordancias, algo que ustedes seguramente ya saben, es un poco obvio, pero quizás no lo tengan registrado específicamente con estas palabras. Las concordancias concuerdan en caso, género y número, pero no en desinencia. No quiere decir que para que sea una concordancia tiene que tener las mismas desinencias. No. Porque cada palabra seguía los adjetivos por su clase y los sustantivos por su tema de declinación. Por lo tanto, si son de distintas declinaciones, no van a tener las mismas desinencias. Cuando estamos en una oración, de estas cosas ni nos damos cuenta. Pero cuando vamos a buscar las palabras, siempre queremos buscar las palabras de la concordancia o de la oración, todas iguales. Pensamos, por ejemplo, que como esta palabra se busca con os, porque es un adjetivo, esta también voy a encontrar con os. Y no es así. Esta tiene su tema propio. Concretamente, esta es tema en ro con síncopa. Esta es mi desinencia. Por lo tanto, yo voy a buscar meter. Si no encuentro meter, tengo que alargar. Para hacer mi vocabulario. Meter. Y agasos lo voy a encontrar en masculino. Fíjense que acá está en femenino, pero los adjetivos siempre se buscan en masculino singular. Por lo tanto, meter y agasos lo voy a encontrar con desinencias distintas. Acuérdense, ustedes tienen que buscar con las desinencias del nominativo. Los adjetivos se buscan en nominativo masculino singular. Los adjetivos que nosotros vimos se buscan en os, en on, segunda clase no contracto, y ahora acabamos de verlos en es, segunda clase contracto. Los sustantivos se buscan en nominativo singular. Masculino, femenino, neutro, eso depende del tema. Quiere decir que yo puedo encontrar con si, con sigma, en as, en on, en or, es, alfa pura, alfa impura, a, os, on, etc. Si quieren ir anotando esto, vayan marcando los nominativos. ¿Qué quiere decir esto? Hay temas para los sustantivos, que son todos los que venimos viendo, y de acuerdo por qué tema de los sustantivos se declinan los adjetivos, están las clases. Por lo tanto, cada palabra tiene su clase o su tema, y cada una se declina por su lado. Y eso es muy importante de recordarlo. Cuando nosotros tenemos una oración, sabemos que esto concuerda. Concuerda en caso, género y número, no en desinencia. Esto es las buenas madres, por ejemplo. Acá es fácil, vamos buscando la palabra, encontramos y traducimos. Pero cuando declinamos nos solemos olvidar de este detalle. Entonces, aplicamos lo que estuve explicando para declinar una concordancia. ¿Cómo se declina una concordancia? Yo hago el cuadro singular y coloco artículo, sustantivo, adjetivo, el orden es indistinto para mí.
Vamos a respetar este orden. Acá tenemos adjetivo y sustantivo. Y después tenemos plural, artículo, adjetivo, sustantivo. No hago las barras en el medio. No hace falta. Voy a buscar las palabras. Esto no se analiza porque está en el enunciado. Voy a buscar, como esto está en nominativo, salvo que sea en neutro, las voy a encontrar así. Eudaimon. Miren acá. Adjetivo de segunda clase no contracto. Meter, ya vimos allá arriba. Acá estaría el enunciado. Ro con síncopa. Cada uno va por el tema que le corresponda. No tengo que concordar las desinencias. Por lo tanto, yo voy a escribir mi artículo. Voy a hacer el singular, porque seguramente se me va a estirar para allá. Y voy a colocar el adjetivo. Si el adjetivo es segunda clase no contracto, voy a buscar el modelo de segunda clase no contracto y voy a buscar específicamente el género que me toca. En este caso es femenino. Si acá estuviera neutro, tengo que declinar por el neutro. Eudaimon. Eudaimona, acá leo la desinencia. Eudaimonos. Eudaimon. Perfecto. Ahora, meter es ro con síncopa. Lo voy a declinar como ro con síncopa. Meter. Meter. Metera, acá con cuerda. Metros, porque acá hace la síncopa. Metri. Entonces, algo muy importante tener en cuenta. Cuando se declina en concordancia, el adjetivo se declina por su clase y en el género del sustantivo. Si yo pusiera acá agasoil, esto me quedaría las buenos madres, no me concordaría. Y el sustantivo se declina por su tema. No concuerdan desinencias. Si acá, por ejemplo, yo pusiera, estoy pensando un adjetivo de segunda, Alices. Vamos a cambiar completamente. Voy a poner to, que es neutro. Aleces. Epos, que significa la palabra verdadera. Fíjense que acá es neutro. Por lo tanto, el adjetivo yo no lo voy a declinar con la desinencia es del masculino y femenino. Lo voy a declinar con es breve del neutro, sí o sí. Y epos es expirante variable. No van a tener las mismas desinencias. Tengo que respetar las desinencias de cada uno. Y tengo que respetar el artículo. Si yo acá declinara con eta, estaría mal, porque eta es solo para el masculino y femenino. Tengo un sustantivo neutro. Siempre rige el sustantivo. El artículo y el adjetivo se adaptan al sustantivo. Tengan en cuenta esto, cómo se ve la concordancia y que el adjetivo va por su clase, el sustantivo por su tema. Y del adjetivo solo el género del sustantivo. ¿Qué estaría mal acá? Por ejemplo, hacer toda la declinación de eudaimon, después toda la declinación de meter, en dos cuadros separados. No. Sí o sí va artículo, adjetivo, sustantivo, singular. Artículo, adjetivo, sustantivo, plural. Sí o sí. Si esto estuviera al revés, sería artículo, sustantivo, adjetivo. Pero eso es indistinto ahora. No puedo declinar el adjetivo solo, el sustantivo aparte. Tienen que estar en un solo cuadro y cada uno con sus desinencias. Por lo tanto, van a empezar a aparecer adjetivos y sustantivos de temas anteriores. Porque yo no puedo, si yo quiero decir, por ejemplo, la verdadera madre, va a empezar a sonar un poco raro. Entonces,
Para concordar el sentido voy a recuperar palabras de los temas anteriores, lo que nos va a venir muy bien para integrar los temas previos. Así que para el momento de la concordancia, tengan bien abierto todos los temas. A ver de qué temas son las palabras que les van a tocar.